Cada uno de estos cubos está siendo controlado por un cerebro artificial que tiene como objetivo completar este nivel de Geometry Dash. Entra en esta IA con el único propósito de demostrar si la inteligencia artificial sería capaz de vencer un nivel de Geometry Dash con dificultad demoníaca. Para empezar voy a tener que reconstruir una copia de Geometry Dash desde cero para poder modificarla a mi gusto, y yo ni siquiera soy desarrollador de videojuegos. Esta parte fue mucho más difícil de lo que yo pensaba porque no solo tenía que replicar la dinámica del juego, sino que las físicas como la gravedad, la curva de los saltos, la velocidad deberían ser lo más parecidas al juego real. Todavía no comenzaba con el desarrollo de la IA y ya le estaba invirtiendo bastantes horas solamente a reconstruir el juego. Después de suficiente tiempo me sentí satisfecho con mi copia de Geometry Dash y para probarla añadí diferentes cubos que saltaban aleatoriamente y como pueden ver ya estaba funcionando. En este punto yo pensaba que ya tenía la mitad del trabajo hecho, pero no sabía que no llevaba ni siquiera el 10% terminado. Llegó el momento de añadirle inteligencia. La idea es sencilla. Para añadir inteligencia artificial utilizó un algoritmo que crea un cerebro distinto para cada cubo. Este cerebro es conocido como red neuronal. Probablemente ya hayan escuchado este concepto en algún otro lugar y ahorita voy a intentar explicárselos de una forma muy sencilla. Cada cerebro solo tiene dos posibles reacciones, saltar o no hacer nada. Saltar se marca como un 1 y no hacer nada se marca como un 0. Para calcular si el resultado es un 1 o un 0, el cerebro hará diferentes operaciones matemáticas con la información que recibe a través de sus ojos, con los cuales puede ver su entorno, puede diferenciar entre bloques, pinchos o aire. Al comenzar el nivel, los cubos no tienen nada de inteligencia, por lo que algunos saltan de forma aleatoria y otros simplemente se quedan quietos hasta chocar. Cuando todos los cubos pierden, ocurre lo necesario para aprender, la reproducción. Aquí evolucionarán justo como funciona la naturaleza. Los cerebros que llegaron más lejos se reproducirán creando nuevos cerebros cada vez más inteligentes. Esto ocasiona que surjan comportamientos inteligentes, como saltar justo antes de los obstáculos para llegar más lejos. Con esta simple teoría, yo pensé que sería suficiente para superar el primer nivel, considerando que a una persona le toma unos minutos entender las mecánicas del juego y pasarse el primer nivel realmente no es una tarea complicada. Entonces hice la primera prueba de entrenamiento y comenzó a aprender, realmente estaba funcionando, superé los primeros obstáculos de una forma muy sencilla y comencé a imaginarme que pronto ya estaría venciendo Clubstep, uno de los niveles más complicados del juego. Pero no iba a ser tan sencillo. Aquí me topé con mi primer gran obstáculo. Justo en esta parte del nivel es necesario que los cubos eviten saltar para continuar por debajo del nivel, pero simplemente no lo hacían. Intentaban pasar esta parte saltando, y sin importar cuántas veces lo intentaran, seguían fallando. Mi teoría para explicar este comportamiento era que la inteligencia artificial había aprendido que saltar les daría más probabilidades de reproducirse porque llegaban más lejos, por lo que habían reforzado tanto ese comportamiento que ahora desaprenderlo parecía completamente imposible. Ok, pero si recordamos cómo funciona este algoritmo, basta con que un cubo por pura probabilidad no salte, lo que le dará más probabilidades de reproducirse al haber llegado más lejos, por lo que decidí tener un poquito más de paciencia y dejarle al algoritmo que lo intentara durante varias horas. Y así fue, funcionó, tenía sentido, ¿no? Era obvio. Solo para unos segundos después darme cuenta de que ocurriría exactamente lo mismo. Una vez más la IA tenía que evitar saltar, tenía que no saltar. Bueno, entonces tenía que enseñarle a la IA que saltara y no saltara estratégicamente, que decidiera cuándo tenía que saltar y cuándo evitar hacerlo. Entonces pensé que añadir una penalización que le quitara probabilidad de reproducirse a los individuos que saltaran más, haría que solamente se reprodujeran los que saltaran justo lo necesario. Pero realmente esto no sirvió para nada, solo ocasionó que la IA aprendiera a saltar lo menos posible, por lo que después de suficientes generaciones los cubos ya ni siquiera saltaban y no podían pasarte el primer obstáculo. Bueno, aquí me estaba quedando sin ideas. Quería vencer un nivel demoníaco y ni siquiera era capaz de llegar al 50% del nivel más fácil de todos. Deshice la penalización de los saltos para que volvieran a saltar como antes, y confié en la probabilidad. Dejé entrenando Geometry Dash durante toda la noche, pensando que la fuerza bruta y el poder de cómputo durante horas sería suficiente para superar estas partes del nivel. Y bueno, sí, al día siguiente ya había superado el 30% del nivel, pero ahora estábamos en el 40%, avanzaba a un ritmo del 10% cada 3 horas. Sabía que con suficiente tiempo terminaría el nivel, pero si quería pasar a un nivel más complicado necesitaba una solución más efectiva. ¿Y cuál fue mi solución? Ninguna. Ponerme a jugar. Dije, voy a intentar pasarme el nivel yo, a ver si hay algo que estoy olvidando, algo que no estoy viendo. Y justamente ahí, de la nada, recordé cómo es que yo aprendía los niveles cuando era pequeño y jugaba Geometry Dash, que era en el modo práctica. Entonces pensé, ¿qué tan fácil sería añadirle ahí a estos pequeños checkpoints para que se memorice solamente las partes de niveles más complicadas y no tenga que estar regresando al inicio para aprenderse lo que ya se aprendió? ¿Y qué creen que pasó?
funcionó, no lo podía creer de verdad. En este punto ya tenía más de una semana que había estado programando todos los días y la estrategia de los checkpoints había funcionado. Se había aprendido todo el primer nivel solamente en 10 minutos, creo. Realmente aprenderte solamente lo necesario era la solución. Enseñarle a la IA como aprenden los humanos había sido la respuesta. Aquí mi motivación ya estaba en máximos históricos. Quería irme de una a Clustep, el nivel más complicado. Pero antes de irnos para allá quería probar un poco la inteligencia artificial, por lo que decidí ir al nivel Jumper, el nivel 7, y jugarlo en modo avión para ver si la IA sería capaz de superarlo visto desde otra manera. Y lo que pasó fue lo siguiente. La IA aprendió que si simplemente se iba volando hasta arriba del nivel, se lo podía pasar sin ninguna dificultad, por lo que simplemente hizo eso, aprendió ese nivel por la parte de arriba. Había hecho trampa, había hecho una IA que podía aprender a hacer trampa. Entonces dije, no, bueno, esto no es lo que estoy esperando. Aunque realmente me gustaba el resultado, le di una penalización por irse a la parte superior del nivel y este fue el resultado. Con esta demostración estaba listo para enfrentar a la IA contra Cluster, un nivel que personalmente yo nunca me he pasado y que sé que jugadores expertos tardan horas en superar. Entonces me puse cómodo, puse el nivel y le di a entrenar, esperando ver cómo mi creación superaba un nivel demoníaco. Pero ni siquiera estaba cerca de superar el 5%. Pasaba que Cluster tiene mecánicas que nunca había visto en niveles anteriores. Tiene saltos aéreos, cambios de gravedad, saltos automáticos, tiene el modo miniatura que cambia la velocidad del personaje, tiene el modo UFO, tiene el modo bola, tiene un montón de mecánicas que mi copia de Geometry Dash ni siquiera tenía programadas, por lo que no era que mi IA estuviera mal y no pudiera pasárselo, sino que el nivel ni siquiera era jugable, no era completo, no podías pasar el 5% porque el muñeco no saltaba. Además, era un nivel tan complicado que ni siquiera yo podía jugarlo como para probar las mecánicas. Había pasado muchas horas mejorando la IA sin darme cuenta que el juego ni siquiera estaba terminado, no iba a poder pasarme Cluster porque ni siquiera era jugable. En este punto no podía desperdiciar todo este avance, sabiendo que mi IA sí podría pasarse al nivel, si existiera al menos. Entonces, me tomé un respiro, me mentalicé todo lo que me hacía falta y me puse a programarlo uno por uno, cada salto, cada cambio de gravedad, cada modo, cada mecánica. Y lo logré. Conseguí tener una copia de Clustep completamente funcional y aunque no es perfecta, yo sé que era suficiente para que mi IA pudiera jugarlo. Y empezó el entrenamiento. Avanzó el primer 5%, avanzó el primer 10%, 20, 30, 40. Yo pensé que esto ya estaba listo. Pero no. Se atoró del 80%. Porque en la mecánica del modo miniatura, el hitbox era tan pequeño que atravesaba el mapa y se iba hacia abajo y se atoraba. Ya estaba tan harto y no sabía cómo solucionar solo ese pequeño detalle sin afectar el modo miniatura ni afectar otros hitboxes. Por lo que opté por la solución rápida. Puse unos pinchos por aquí para que cuando cayera por ahí la suerte estuviera de mi lado y se muriera y simplemente avanzara por otro lado, ¿no? Y este fue el resultado.
Mi IA finalmente, después de 2 semanas de desarrollo todos los días, había conseguido superar Cluster. En ese momento de verdad yo estaba en shock. Sabía que lo había conseguido, pero no me lo podía creer. Estuve tantas horas programando, mejorando la IA, sin saber que las mecánicas de Cluster serían el verdadero reto final, porque yo ni siquiera soy desarrollador de videojuegos, yo soy desarrollador de inteligencia artificial. Y lo más curioso, lo que realmente me deja de aprendizaje esto, fue darme cuenta cómo es que enseñarle a la IA cómo aprenden los humanos fue la forma en que funcionó, fue la forma que hizo la diferencia, fue el antes y el después. En fin, espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Realmente estuve muy motivado estos días, me gustó bastante y no podía no subir este video al canal. No les prometo tener más videos pronto porque no es fácil ni rápido hacer este tipo de proyectos, pero estaré leyendo todos sus comentarios, tomando ideas para un próximo video, así que dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.